Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge, bienvenidos a Eclipse de Letras y bueno, en el día de hoy traigo la segunda parte del wrap up del mes de noviembre, en el que voy a hablar de 4 libros que fueron mis libros favoritos del mes de noviembre. Todos los libros que voy a hablar el día de hoy son libros de 5 estrellas, son libros realmente que me impresionaron y que espero que les den una oportunidad, ¿no? Así que bueno, también decir que me terminé comprando un anillo de estos de luz porque realmente, como han visto en los últimos dos videos, en verdad que estaba batallando con la luz y bueno, a ver qué tal, ¿no? Espero no quedarme ciego porque realmente es bastante fuerte la luz. Pero bueno, supongo que es mucho mejor para mí y para ustedes, ¿no? No tener esa complicación de la luz. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Así que bueno, el primer libro que voy a hablar es una novela de no ficción, una novela que el canal de Alejandra, bueno, te acabo de leer de Alejandra, ella estaba promocionando esta idea del noviembre de no ficción, ¿no? Y bueno, y recuerdo cuando estaba viendo el video, me dijo, oye, mira, el libro que estoy leyendo justo ahora es de no ficción. Entonces me resultó muy gracioso. Así que, y bueno, para hablar ya del libro, ¿no? Se llama Como ranas en invierno, tres mujeres en Auschwitz, escrito por Daniela Padoan, italiana. Y bueno, ¿qué nos va a hablar esta novela de no ficción? Bueno, la novela, primero dicen que es increíble, la novela. Una novela que va a estar dividida en 4 partes, ¿no? Más una introducción. Las primeras 3 partes es una entrevista que va a hacer la autora con 3 mujeres que vivieron lamentablemente todos los hechos, ¿no? Que ocurrieron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que las une a estas 3 mujeres, que las 3 mujeres son de Italia, son italianas, eran judías de Italia y digamos que cada entrevista se va a enfocar en, digamos, momentos antes, cómo era su vida, ¿no? Cómo fueron deportadas, cómo fue su vida en Auschwitz, cómo salieron de Auschwitz y cómo fue su vida después, ¿no? Tocando principalmente el tema de la mujer. Realmente el libro se enfoca en esa visión femenina del holocausto, ¿no? Y cómo ellas vivían esa feminidad, todo ese sufrimiento, ¿no? Y todo lo que tuvieron que enfrentarse, ¿no? Realmente en este periodo tan difícil de sus vidas, ¿no? Y creo que es un libro brillante, es desgarrador por momentos, porque en verdad que los relatos de cada una de ellas eh, son bastante duros de leer, ¿no? En darte cuenta de, wow, lo que es capaz el cuerpo humano, ¿no? De soportar y aún así sobrevivir, ¿no? Habla mucho de, bueno, la marcha de la muerte, de cómo ellas tenían que enfrentarse a llegar, ¿no? En estos trenes y cómo ver que su familia se les eran separados, ¿no? Y después darte cuenta que morían en las cámaras de gas. O sea, es un libro bastante intenso, ¿no? En manera de relato. De, y aparte como es real, ¿no? Y te lo están contando, es impresionante, es impresionante. Es un libro que te abre mucho, ¿no? Y te... no sé, es un libro que realmente por momentos tenía que cerrarlo de lo rudo, ¿no? Que era lo que te estaban contando. Y bueno, la última parte de la novela, después cuando ella ya hace esas entrevistas, pues la autora se dedica a hacer como, sí, digamos, como un ensayo del papel de la mujer, ¿no? En el holocausto. Y por qué, de alguna forma, los relatos, ¿no? O las anécdotas de las mujeres que vivieron esta situación no fueron tan vistos, ¿no? Y claro, también eso lo hablan las entrevistas, ¿no? ¿Cuál era el motivo de que tú no hablabas de esto, ¿no? Y cómo la misma sociedad, las mismas mujeres, ¿no? Que vivieron esto, se veían de alguna forma como que le decían, mira, no hables de esto porque no, eso es para los hombres son los que tienen que decir lo que les pasó. Era como mal visto de alguna forma que las mujeres dijeran lo que sufrieron, ¿no? Aparte que también por la sociedad machista que vivimos, cuando contaban estas anécdotas, ¿no? De alguna forma no lo creían, decían, pero ¿cómo es posible que una mujer, por ser mujer, pase por estas situaciones y que todavía sobreviva, ¿no? O sea, las mujeres no son tan fuertes, o es mentira esto, o sea, ustedes no les pudieron haber hecho esto, ustedes son mujeres, no. Y todo este tipo de cosas que de alguna manera ellas se crearon como esa barrera para poder hablar sobre su vida, sobre lo que realmente vivieron, ¿no? Y obviamente cómo fue el proceso,
para ellas poder abrirse y poder, obviamente, darle importancia a la voz no femenina. Toca, obviamente, temas que son muy de mujer, ¿no? Esa pérdida de la feminidad, eh, esa conexión con sus hijos que se perdía. O sea, es un libro brillante, brillante, es un libro que me abrió la mente. A mí me encanta leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero este libro realmente va a ser uno de los top porque realmente es impresionante. Hablan mucho de la figura se me fue el nombre de este autor que... Primo Levi, hablan mucho de él, que también, bueno, era italiano. Y hablan mucho de las circunstancias, ¿no? De las que él vivió para contar su relato y en las que ellas de alguna forma no se sentían completamente como que arropadas, ¿no? Por la sociedad para que ellas pudieran contarlo. No sé, claro, me estoy enredando, pero creo que es un libro que vale muchísimo la pena, un libro desgarrador. Ese punto de vista femenino es increíble y me encantó. En verdad que la autora hace un trabajo espectacular y sobre todo la importancia, ¿no? Que tienen ya estos relatos de personas que vivieron en ese momento porque, bueno, ya está... No falta mucho tiempo para que ya no existan, ¿no? Sobrevivientes bueno, por el tiempo, ¿no? Que ha transcurrido desde que ocurrió esto, ¿no? Y habla también de esa importancia de que no se pierda ese relato, ¿no? Porque también hay muchos momentos que critican estas chicas, estas mujeres que están siendo entrevistadas, que los historiadores, ¿no? Que los que no vivieron realmente en su propia carne la situación, pues siempre tratan como que la historia de una forma muy, no sé, muy objetiva, ¿no? O dejan atrás ese sentimiento, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Y hacerlo más real, ¿no? Y no sé, no voy a decir nada, es un libro que realmente recomiendo muchísimo, no es tan largo y en verdad que me encantó, un libro maravilloso. El segundo libro que voy a hablar aquí es, bueno, el clásico que elegí para leer en noviembre. Es un clásico que bueno, es el favorito de muchas personas. De hecho, es uno de los libros favoritos de Carlos. Estoy hablando de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y bueno, la versión que yo me leí es la versión de cátedra que cambian, que no es se llama El cuadro de Dorian Gray. Y me encantó. En verdad que me encantan estas ediciones de cátedra porque te hacen una introducción magnífica sobre el contexto de la obra y es genial, genial. Y aparte que son con precios, los precios de estos libros son asequibles, ¿no? Y bueno, ¿cuál es mi opinión del retrato de Dorian Gray? Pues bueno, es una novela muy intensa, la sentí que era muy teatral, ¿no? Está lleno de diálogos, es un libro que nos habla del arte, de la importancia del arte, y no solo eso, sino la importancia no la importancia, sino lo que repercutió para la vida del autor este libro, ¿no? Estamos hablando que, bueno, es probablemente el libro más importante de esta corriente artística del esteticismo, que lo tengo aquí anotado, que es, ¿no? El disfrute de la belleza, de alguna forma, que el arte existe para beneficio de la exaltación de la belleza sin tomar en cuenta pues las moralidades, ¿no? de la sociedad, ¿no? Es un libro que, para hablar un poquito de qué se trata el libro, pues bueno, vamos a encontrar este personaje mítico, Dorian Gray, que es un chico muy joven, hermoso, que la novela va a empezar, que él está con un pintor, Basile, y él va a retratar, ¿no? su cuerpo, ¿no? Y su rostro en un cuadro que el mismo autor del cuadro dice que no puede mostrar este cuadro porque ha dado mucho, ¿no? Como que su alma en ese cuadro y habla mucho de él, ¿no? Y bueno, el cuadro resulta ser un espectáculo, ¿no? De cuadro que retrata muy bien la juventud y la belleza de este joven. Y justo en este momento, cuando está terminando de pintar, por así decirlo, llega otro personaje, un personaje que se llama el Lord Henry, que es probablemente el personaje más interesante de la novela, ¿no? O el personaje que va realmente de alguna forma como digamos que a corromper, ¿no? La mente de Dorian Gray, diciéndole que, bueno, que lo único importante en la vida
pues el placer. Es un hombre sumamente cínico. El placer, y que no hay nada como la belleza y la juventud, que cuando se pierde eso ya pues se pierde todo. Entonces estas influencias que va a tener este hombre con Dorian Gray va a tener pues obviamente grandes y terribles consecuencias, ¿no? Para él. Entonces él va a tomar, decidir, o bueno, va a tener este deseo de que ojalá él siempre se mantenga joven y sea el cuadro el que envejece. Y bueno, y así ocurre, ¿no? El, van a ver, el personaje de Lord Henry probablemente sea el personaje para mí que más me gustó, independientemente que, bueno, moralmente, no hablando tanto moralmente, sino todo lo que decía, estaba lleno de que te ponían frases que te ponían a pensar. Creo que en cada momento que aparecía este personaje siempre te decía algo que te dejaba con la boca abierta cuando lo estabas leyendo, y te pones a reflexionar y te quedas en plan como que mierda, o sea, qué locura todo lo que dice este tipo, ¿no? O sea, es raro, es un libro es muy bueno, obviamente, pero es un libro que creo que con la primera lectura no quedas completamente satisfecho, o por lo menos no lo entiendes del todo, ¿sabes? Creo que es un libro que tiene que tener, que voy a tener que leer en un futuro para realmente, porque creo que no llegué completamente a entender 100% lo que me dice el libro, ¿no? Aparte de que, bueno, de todo esto de esteticismo, del arte, ¿no? Aparte que, bueno, la versión que yo me leí, bueno, es una versión, para hablar un poco ¿no? del contexto histórico de la novela. Esta novela se escribió en medio de revistas en el año 1890. Y tuvo una crítica horrible, realmente tachaba el libro de inmoral completamente, tuvo unas críticas horribles, y bueno, partes de de este libro pues se usó en contra en un juicio que se le hizo al autor, a Oscar Wilde, para, bueno, que se le juzgó por el hecho de su homosexualidad, ¿no? Entonces, es un libro que en esta versión de cátedra aparece la de el año después, de 1890, creó una versión nueva el autor en 1891 que le agregó unos capítulos de más, y también cambió frases, o digamos que expresiones, en la versión original. Y esta versión de cátedra pues trae la última versión, la de 1891, pero te dice exactamente cuáles fueron los capítulos que agregaron, y todas esas frases y expresiones que se cambiaron de la original, también te dice lo que estaba escrito originalmente y te lo traduce, ¿no? Y realmente es bastante interesante cómo el autor cambia algunas frases, ¿no? Y lo hace un poco más, digamos que abre como un poco más en los personajes, ¿no? Por así decirlo, la vida de ellos, ¿no? No se centra tanto digamos que, en lo que probablemente él quería hablar, ¿no? Sobre esta corriente artística. Es un libro que está escrito de una manera brillante, eso no lo voy a negar. Realmente este hombre escribía impresionante, o sea, una elegancia, un uso del lenguaje, una manera tan brutal en entrar en la psicología de estos personajes, ¿no? Y cómo ellos hablaban entre ellos, porque está lleno de bastantes diálogos, ¿no? El libro se basa, y de muchos monólogos también internos. Entonces creo que es un libro que vale muchísimo la pena, un libro que hablas, ¿no? De esto, de la juventud, de esta búsqueda de la belleza infinita, ¿no? Y es un libro muy interesante, muy interesante. Creo que es un libro que obviamente, como dije, tengo que volver a leer, porque es un libro que creo que cada vez que leas este libro vas a tener ideas diferentes, ¿no? O sea, lo siento así. Es la forma como veo al libro, ¿no? Es un libro brillante que me encantó. ¿Qué es lo que no me puede gustar del libro? ¿O qué es lo que ya, pero eso es como ya algo personal, ¿no? Es que creo que era muy como que no contaba tanto, ¿no? El desarrollo de la vida, ¿no? De los personajes, sino era como muy puntual, ¿no? Y te da resúmenes de su vida, pero muy puntuales. Que probablemente eso haya sido que yo quería un poco más saber, ¿no? ¿Qué hacía ese hombre? Pero sí, la novela es brillante, es muy, muy buena, y en verdad que la recomiendo muchísimo. No sé si me habré enredado mucho, probablemente sí, va. No importa, ¿verdad? La siguiente novela que voy a hablar es... Yo siempre tengo esa idea de leerme, aunque sea una biografía de una mujer, en, al año, ¿no? Uno o dos. Este año pues solamente fue esta la biografía que me leí. Y también dije en un video que quería leerme la biografía de Catalina la Grande, o de
Marilyn Monroe. Y terminé leyéndome una que es la que voy a hablar ahora, que es la biografía novelada de Juana de Arco, escrita por Mark Twain. Eh, Qué libro tan increíble, me encantó, va a estar en mi top de lecturas favoritas del 2020 porque en verdad es un libro que está tan bien escrito ya, bueno, ya la mayoría de las personas saben quién es Mark Twain, ¿no? Este hombre que escribe, creo que es Las aventuras de Huckleberry Finn, ¿no? Y Tom Sawyer creo que también, sí. Y bueno, es un autor, ya yo había leído algo del autor, un libro de relatos que realmente me dejaron muy sorprendido y yo no soy de leer libros de relatos o los que leo siempre me quedo como que, ¿sabes? Pero este lo recuerdo que fue un libro que me gustó muchísimo. Voy a dejar aquí abajo el nombre del libro porque en este momento no lo recuerdo. Y me encantó, fueron relatos muy buenos y aparte que este hombre siempre ha sido conocido por ser un hombre muy nada religioso, ¿no? Por así decirlo. Y entrar en la vida de esta mujer que tiene un peso religioso bastante importante siempre fue un motivo de preguntarse, ¿no?, a su público por qué, cuál era la razón. De hecho, el mismo autor dice que este es su mejor novela. Para él, esta es su mejor novela. Y, oye, si has leído algunos libros de él, pues te vas a tener la curiosidad, obviamente, de saber, wow, cómo, por qué, ¿no? Y en verdad que la novela tiene un desarrollo increíble, es súper entretenido, es súper ameno, es un libro que nos va a narrar de forma novelada, ¿no?, la vida de Juana de Arco y nos la va a contar un Luis de Conte, que es prácticamente eh, su compañero de armas, ¿no? Es uno de sus pajes que va a vivir desde que ella era muy niña, porque también nació en el mismo pueblo de ella, y él es el que nos va a contar prácticamente la historia desde muy pequeña de esta chica y todo el proceso que vivió, ¿no? Desde esta fuerza, esta inteligencia, esta astucia que tenía esta chica que era una campesina, esta belleza, ¿no? Esta inocencia, y cómo de alguna manera todo lo que decía lo logró, ¿no? Y esa lucha constante y esa fuerza que tuvo para buscar ayuda y aliados para ahora están construyendo por aquí, maravilloso. Y esa lucha, ¿no?, que hizo para cumplir eso de liberar a Francia, ¿no? Creo que es una historia maravillosa, increíble como está narrado. Probablemente la parte donde más se abre, ¿no?, el autor es cuando se habla del proceso, ¿no?, cuando ya la están juzgando, ¿no? Es la parte más extensa del libro y es brutal los sentimientos que te genera al leer esta parte de la novela, ¿no? Porque obviamente el autor duró más o menos 10 años para escribir esta novela y bueno, viajó a Francia, ¿no?, para hacer los estudios, porque realmente todo el proceso que se le hizo a esta mujer se encuentra, ¿no? Entonces él basó todo este proceso que le hicieron para crear este libro, ¿no? Entonces, claro, hay muchos momentos cuando lo están jugando y todas las preguntas que le hace, que él toma pues elementos para crear su vida desde que era muy joven. Es una novela brillante, una novela que obviamente ya sabemos el final de esta mujer y lo injusto y aparte lo inteligente que también fue para defenderse, ¿no? Y cómo la llevaron a la horca de una manera tan sucia, ¿no? Y realmente es una novela increíble, una vida genial. ¿Cuál es mi opinión? ¿Será verdad que le venían estas voces de Dios? Pues bueno, eso yo creo que no es importante, ¿no?, para la novela o para saber, ¿no? Lo que sí se sabe es que es una mujer que fue una luchadora muy valiente y que de alguna parte le tenía que venir esta inteligencia, ¿no?, y esta lucha. Me parece una novela increíble, me encantó, maravillosa. Juana de Arco, de Mark Twain. Y pues bueno, ya el último libro que les voy a hablar el día de hoy es, bueno, mi novela favorita del mes de noviembre, que se llama A lo lejos, de Hernán Díaz. Es un western. Me encantó. O sea, es una maravilla. Este libro es increíble. Creo que es un coming of age. No estoy realmente muy familiarizado con el término. A veces lo leo y digo, bueno, esto es un coming of age, pero no sé realmente, ¿no?, cuál es totalmente qué es lo que sería un coming of age, pero yo creo que sí esta novela habla la historia de un hombre. Eh, Él vive en Suecia y
Creo que la novela está ambientada en el siglo XIX, más o menos, y él, bueno, va a viajar con su hermano de Suecia para buscar a América, ¿no? A Estados Unidos, para buscar un mejor futuro, ¿no? Y una mejor vida, porque hay muchas oportunidades en América, ¿no? Y bueno, en este momento, cuando él está, ¿no? Para montarse, digamos, en el barco, con tanta gente, el protagonista, siendo muy niño, porque es un niño, creo que tiene 12 o algo así cuando ocurre esto, él pierde a su hermano en este momento y bueno, él decide tomar el barco para ir a América porque él dijo, bueno, voy a conseguirme a mi hermano en Nueva York, ¿no? La cosa está en que, bueno, él se monta en un barco que él no lo va a llevar a Nueva York, sino lo va a llevar a San Francisco, ¿no? Completamente el otro extremo, la costa, ¿no? Contraria a Nueva York. Entonces todo el libro se basa en esa búsqueda que va a hacer este hombre para encontrarse con su hermano en Nueva York. Va obviamente atrás a viajar, a hacer este viaje peligrosísimo que va a ir de costa a costa en ese sueño de buscar a su hermano. Y obviamente en este viaje pues va a encontrarse con muchas dificultades y esto es lo que nos narra la historia, ¿no? Todas estas dificultades que tuvo este hombre para poder encontrarse con su hermano, ¿no? Hay momentos brillantes en la novela. No, aparte que el personaje es entrañable, es súper dulce, es inocente, es bondadoso, no tiene malicia a pesar de todas las cosas que le ocurren, ¿no? Y aparte que hablan de él como si fuera un hombre gigante, un hombre gigante, ¿no? Que mide más de 2 metros y que, no sé, una parte de la historia es que él siempre está creciendo y creciendo, ¿no? Y es como un monstruo de lo grande que es y lo gigante. Y iba a pasar por mucho, desde que es muy niño, bueno, cuando llega a San Francisco en plena fiebre del oro, va a estar con una familia, que el hombre se va a volver un poco loco por esta cosa del oro, después lo va a agarrar una mujer que es como una prostituta, que tiene como una banda de ladrones y asesinos, después va a entrar con un hombre que, bueno, creo que es probablemente mi parte favorita, un científico que está en busca del origen del hombre, ¿no? De la evolución y le enseña todos sus conocimientos acerca de medicina y esto lo va a ayudar muchísimo en todo el transcurso de su vida. Después él tiene que irse, ¿no? En camino a buscar a su hermano en Nueva York, ocurre unos asaltos y se crea por esto una fama de él como que es un monstruo y un asesino por algo pues que ocurre, ¿no? Que no voy a contar. Y él por muchos momentos de su vida tiene que estar como encerrado, ¿no? No encerrado, sino solitario. También hay sus relaciones un poco amorosas, hay una historia que no directamente es de amor con otro hombre que lo salva. No sé, es una novela increíble, maravillosa, que no quiero hablar más de ella, pero es que me emociona tanto este libro, porque es que lo leí, era esta clase de libros que tú lees y estás en plan como que mierda, o sea, es tan emocionante, tan bien escrito. Habla, pues, obviamente el autor no es autobiográfico como tal, pero bueno, el autor es un autor que nació en Argentina, que por culpa de la dictadura en Argentina se mudó a Suecia y su infancia y luego vivió en Estados Unidos, donde prácticamente hizo ya su vida, ¿no? Y esta es una novela que también fue finalista en el premio Pulitzer, y realmente es una novela brillante, una novela maravillosa, increíble, un personaje que siempre lo voy a recordar. Es una novela que me pareció bellísima, bellísima, es una novela espectacular, dura por momentos, pero increíble. Entonces recomiendo y no sé, vamos a ver. Te quiero dar a ti esa oportunidad de saber si este hombre al final consiguió a su hermano o no lo consiguió. Magnífica, una novela entrañable, maravillosa. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, el video del día de hoy. Me ha costado muchísimo hacer este video, no por lo que iba a decir, sino porque, bueno, es que en diciembre para mí siempre es un mes muy complicado. Y casi no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo estoy como muy cansado, entonces bueno, pero aquí estoy ya y ya. Espero que les guste el video, espero que obviamente no me haya enredado, sobre todo en, en el retrato de Dorian Gray, que probablemente termine este video. Y cuando lo vea voy a decir, ay, no dije esto, no dije aquello, esto no lo entiendo. Típico, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Realmente no sé qué hacer en el próximo video, probablemente no sé. No sé, no tengo idea, algo saldrá, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Chao.